Hola, hoy vamos a meternos de lleno en algo que, desde la pura perspectiva de la estrategia empresarial, sencillamente ya no podemos ignorar. Se está produciendo un cambio de paradigma brutal en lo que pensamos sobre la inteligencia artificial y nuestro trabajo. Y creedme, las alarmas que están encendiendo algunas de las instituciones más importantes del mundo nos obligan a replantearnos absolutamente todo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del tema, fijémonos en esta portada tan inusual de The Economist. A ver, históricamente, esta revista británica siempre ha sido la gran defensora del libre mercado, la voz de la calma y la ortodoxia que te dice, tranquilos, la tecnología siempre crea más empleos de los que destruye. Pero de repente cambian el todo drásticamente y te plantan en portada la frase, el apocalipsis del empleo. Cuando el árbitro más sobrio y optimista de la economía mundial empieza a hablar de apocalipsis y nos dice que nos preparemos para lo peor, bueno, significa que mirar hacia otro lado ya no es una opción estratégica viable. Algo muy gordo está pasando debajo de la superficie. Así que para desenredar todo esto, vamos a estructurar este análisis en 5 puntos clave. 1. El apocalipsis del empleo. 2. La llamada pausa de Engels. 3. El shock de cuello blanco. 4. Cómo está respondiendo la élite. Y por último, la gran disyuntiva. ¿Renta básica o creación de activos? ¿Vamos a ello? Punto número 1. El apocalipsis del empleo y el impacto real de la IA en nuestro día a día. Si miramos los mercados hoy en día, vemos a un montón de directivos sacando pecho por cómo la IA va a disparar su productividad. La bolsa está eufórica. Pero ojo, si bajamos a pie de calle, los datos nos cuentan una historia completamente distinta. 70%, 7 de cada 10 estadounidenses creen que la inteligencia artificial va a hacer que encontrar trabajo sea muy, muy difícil. Es una barbaridad. Hay una ansiedad pública inmensa chocando de frente con la euforia corporativa. Y curiosamente, ocurre justo en el país que está liderando todo este desarrollo tecnológico. Y es que la velocidad a la que se está adoptando esto es de locos. El gasto de las empresas en inteligencia artificial está creciendo a un ritmo totalmente exponencial. Para ilustrarlo, fijémonos en Anthropic, que desarrolla modelos de lenguaje punteros. Ya se estiman ingresos recurrentes de decenas de miles de millones de dólares para ellos. O sea, ya no estamos hablando de 4 startups haciendo experimentos en un garaje, ¿no? En cuestión de meses, estas herramientas se han convertido en industrias gigantescas, completamente integradas en la estructura de costes de cualquier multinacional. Pasamos al punto 2, la pausa de Engels. Porque, claro, para entender el futuro a veces hay que mirar al pasado. A menudo nos repiten ese mantra de que la tecnología a la larga siempre nos hace más ricos a todos. Y sí, es verdad, a la larga. Pero si nos fijamos en la revolución industrial, resultó que hubo un agujero enorme de unos 60 años conocido como la pausa de Engels. Durante esas 6 décadas, la productividad de las fábricas se disparó por las nubes, pero los salarios reales totalmente estancados. Toda esa nueva y gigantesca riqueza fue a parar directa y exclusivamente a los bolsillos de los dueños del capital, creando generaciones enteras de inmensa dificultad social antes de que el trabajador viera un solo beneficio. Y la pregunta ahora es, ¿estamos a punto de vivir otra pausa igual? Lo que nos lleva al punto 3, el shock de cuello blanco, el nuevo perfil de riesgo al que nos enfrentamos. Si comparamos disrupciones pasadas con la actual, vemos algo inédito. A principios de los 2000 tuvimos el famoso China Shock, cuando la deslocalización desplazó a un par de millones de trabajadores de fábricas en zonas muy específicas, como Ohio. Aquello bastó para dinamitar el mapa político. Pues bien, el shock de la inteligencia artificial es completamente diferente. Apunta directamente a los profesionales de cuello blanco en grandes núcleos urbanos. Hablamos de contables en Manhattan, diseñadores en Madrid, analistas en Frankfurt, personas con títulos universitarios, con hipotecas y sobre todo con muchísimo peso mediático. El apalancamiento social y político de este grupo es gigantesco. Y aquí es donde salta el problema estratégico. Claro, la economía a nivel macro igual se adapta y encuentra el equilibrio en, no sé, 3 décadas. Pero seamos sinceros, la estabilidad política de un país no funciona en arcos históricos, funciona en ciclos electorales cortos, de 4 años. Y si tienes a toda una clase media ilustrada, que sabe perfectamente cómo hacerse oír, y de repente se queda desplazada, bueno, la inestabilidad política que eso puede llegar a generar podría no tener precedentes. Entonces, punto 4. ¿Cómo están respondiendo las élites institucionales a esta amenaza tan evidente? Las grandes publicaciones y los think tanks ya están poniendo sobre la mesa diferentes hojas de ruta y van subiendo de intensidad.
La primera idea es la más clásica, intentar frenar el golpe con más regulación o friendo a impuestos a los centros de datos, algo que históricamente rara vez funciona. El segundo escalón propone redes de seguridad y reformas fiscales inteligentes, mirando, por ejemplo, hacia modelos de flexibilidad laboral como el danés. Pero ojo al tercer paso, porque aquí la cosa se pone radical. Ya se está debatiendo seriamente, y no en foros marginales, sino en las altas esferas, la posibilidad de nacionalizar los beneficios tecnológicos o repartir un dividendo ciudadano extraído directamente de lo que gane la IA, medidas que hace 2 días parecían ciencia ficción pura y dura. Para que veamos lo explosivo que es hablar de esto en la economía real, hace poco un candidato a la presidencia de Corea del Sur sugirió precisamente eso, crear dividendos ciudadanos financiados por las corporaciones de IA. ¿Cuál fue el resultado? El mercado bursátil del país entró en pánico instantáneo y cayó un 5% en picado. Es, literalmente, la encuesta de opinión más rápida del mundo. Tocar los márgenes del capital tecnológico es pisar un terreno financiero altamente inflamable. Al analizar todo esto objetivamente, lo que vemos es una falta de preparación alarmante. Por un lado, tenemos a los gobiernos enredados en debates filosóficos sobre la ética teórica de los algoritmos, pero sin planes reales de transición. Por otro lado, las corporaciones están haciendo exactamente lo que el mercado les exige: adoptar esta tecnología lo más rápido posible para recortar costes laborales y alegrarle el día a sus accionistas. Y en medio de todo, una desconexión brutal. Estamos aplicando tiempos burocráticos a una disrupción tecnológica que ya no se mide en generaciones, sino que avanza de año en año. Y así llegamos al quinto y último punto, que es el núcleo estratégico de este análisis: la elección entre renta básica o activos. Conforme avancemos, vamos a escuchar hablar muchísimo de la renta básica universal, pero quitémonos la venda de los ojos. No se va a proponer como un acto de caridad infinita, se va a plantear como una medida de pura y dura ingeniería social. Pensemos fríamente, si la tecnología arrasa con los salarios tradicionales, ¿quién va a comprar los productos que fabrican las empresas? La renta básica se verá como el mecanismo de emergencia necesario para inyectar liquidez y evitar que todo el castillo de naipes del consumo colapse por completo. Pero claro, el riesgo de depender de este parche es enorme. Algunos analistas ya lo han bautizado con un término escalofriante: tecnofeudalismo con subsidio. Y tiene sentido. Si acabamos bajo ese modelo, gran parte de la sociedad pasaría a ser simplemente receptora pasiva de una paga mensual, viviendo en una dependencia crónica del Estado y de las 3 o 4 megacorporaciones que controlan la infraestructura de la inteligencia artificial. Renunciar a crear valor por uno mismo es básicamente renunciar a la propia independencia. Frente a este panorama, la respuesta estratégica individual se divide claramente en 2 caminos. Por un lado tenemos al consumidor pasivo, que se pasa horas y horas haciendo scroll en la pantalla, trabajando gratis para alimentar los algoritmos y hacer más rentables los activos digitales de otros. Por otro lado está el creador activo, que aprovecha ese mismo tiempo para construir sus propios sistemas escalables, compartir sus conocimientos empaquetados o crear valor independiente. Invertir tiempo hoy en este tipo de activos es montar una estructura que, el día de mañana, podrá trabajar de manera autónoma. Ahora bien, seamos realistas. Que unos cuantos se adapten y creen sus propios activos a nivel individual no va a solucionar el problemón estructural que tenemos a nivel macro. Si millones y millones de personas se quedan atrás porque no tienen acceso a buenas redes, a recursos, o simplemente no tienen el tiempo libre necesario para aprender y adaptarse a este nuevo mundo, esa fractura va a generar una inestabilidad que tarde o temprano nos va a salpicar a todos. El sistema entero tiembla. Así que, como sociedad, estamos en una verdadera encrucijada, en un trilema complicado. Podemos dejar que el mercado siga su curso y abandone a su suerte a 1/3 de la fuerza laboral. Podemos anestesiar a la población metiéndola en una rueda de dependencia pasiva mediante subsidios permanentes, o bien podemos asumir el reto colosal de diseñar un entorno que realmente premie y empuje a las personas hacia la creación de un valor activo, un valor verdaderamente humanista y distinto al de las máquinas. Lo que está clarísimo es que la pasividad es nuestro peor enemigo. El reloj ya no es un espectador neutral. Cada año que perdemos, sin reformar a fondo la educación o sin construir programas reales de reentrenamiento para los trabajadores, funciona como un interés compuesto en nuestra contra. Es deuda pura y dura, deuda económica y social, que se va acumulando de forma implacable. Y así llegamos al final de este informe. Las señales que nos mandan desde los centros del poder económico, como hemos visto con The Economist, son imposibles de obviar. La complacencia tiene fecha de caducidad. Todo esto nos deja con una pregunta crítica, una que se va a responder en un plazo brevísimo. Pensemos, en apenas 5 años, ¿estaremos integrando la inmensa mayoría de una audiencia pasiva y subsidiada o habremos dado el paso para ser creadores de nuestros propios activos independientes? La respuesta no está escrita, depende de lo que decidamos aprender y hacer a partir de hoy mismo. Gracias por acompañarnos en este análisis y recordad, en estrategia empresarial, anticiparse al horizonte lo es absolutamente todo.